Muy bien, jovencitos, ya llegando casi al último tema, nos toca determinar ahora o detallar el tema garantías constitucionales. Como tal, tenemos, por ejemplo, al habeas corpus, tenemos al habeas data, tenemos a la acción de amparo, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad y la demanda competencial. ¿Qué son las garantías constitucionales? Bueno, las garantías constitucionales no son más pues que mecanismos de defensa para solucionar o defender los derechos que han sido vulnerados o que en todo caso han sido ilegalmente recortados por los organismos jurisdiccionales, ¿no? Pero la organización jurídica nos permite, mediante estos mecanismos de defensa, defendernos de algunas situaciones vulneradas hacia nuestros derechos, ¿no? Entonces, como una introducción al tema, vamos a empezar, por ejemplo, hablando de que fue en 1933 con el presidente Sánchez Cerro que se va a crear, por ejemplo, el habeas corpus, no más que crearlo, porque ya existía, se va a establecer en su gobierno el habeas corpus y la acción popular, ¿no? Que no tiene nada que ver con el partido político, tiene que ver con otra cosa. Ahora, en el año de 1979 también se van a crear dos garantías más, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando acá de la acción de amparo y la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que fueron más que creados, repito, fueron, fueron establecidos en el gobierno del dictador Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Entonces, viendo ya todo ello, también vamos a detallar otro punto, ¿no? Que es en el gobierno de Alberto Fujimori, donde se van a crear más garantías constitucionales, ¿no? Tres más, ¿no? Que se van a incluir a la Constitución de 1993. Y uno de ellos es el habeas data, por ejemplo, ¿no? El habeas data, tenemos la acción de cumplimiento y como último o última garantía tenemos la demanda competencial, ¿no? La demanda competencial. Entonces, viendo ya toda esta pequeña introducción a las garantías constitucionales, empezamos, por ejemplo, explicando qué cosa es una demanda competencial. El ejemplo más claro de demanda competencial se va a dar, por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Pero detallemos qué es la demanda competencial. La demanda competencial es aquel proceso contencioso, ¿no? Que en realidad no busca proteger los derechos, sino defiende las competencias o la autonomía, que tiene un límite obviamente, y atribuciones de las instituciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, para darles un ejemplo claro, en el tiempo de Vizcarra, como presidente, él disolvió el Congreso, pero ¿en qué momento entra a tallar la demanda competencial? Por ejemplo, sucede que en septiembre del 2017, cuando gobernaba PPK, se le negó la cuestión de confianza a su gabinete, producto ¿no? de la huelga y el caso Marilu Martins, ¿no? Que no supo llevar, organizar y dialogar, ¿no? Con los huelguistas y esto pues generó toda una convulsión educativa, ¿no? Entonces, se le niega la cuestión de confianza, una, y la segunda va a ser después de que PPK renuncie a su cargo, el 29 de septiembre del 2019, PPK va a sencillamente ver que se le estaba negando la confianza en esa fecha, ya que él había mandado a su primer ministro, el famoso del Solar,
había mandado al Congreso para que le den pues la cuestión de confianza. Pero ¿por qué había ido al Congreso? Ya que el Congreso estaba votando para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y según las investigaciones periodísticas, era pues un tribunal elegido a dedo, ¿no? Por fuerza popular en este caso. Entonces, para evitar que el poder legislativo tome también el control del Tribunal Constitucional y esto más que todo sea un sistema democrático de tacha ciudadana, para que no haya una repartija del Tribunal Constitucional, o del TC, mandó a su primer ministro al Congreso antes de que votaran para que eligieran a los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, tuvo problemas para entrar, bueno, incluso está colgado en videos, ¿no? En la cual pues hay un forcejeo para que el primer ministro entre al Congreso, pero logra entrar finalmente. Y cuando logra entrar, él dice lo que yo he mencionado, ¿no? Que no se apuren en nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque ellos ya sabían que era, pues, esto era como tomar al TC como parte ya de un poder más, ¿no? El poder legislativo que estaba controlado por los fujimoristas, ¿no? Entonces, en este caso, el premier del Solar busca la cuestión de confianza en ese momento, pero les dice que no voten todavía para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, sino que esto lo hagan después del pedido de la cuestión de confianza. Acto que el Congreso negó, obviamente, y el premier tuvo que salir del Congreso y obviamente avisó a Vizcarra diciéndole, ¿no?, que le han negado la confianza. Pero en realidad la confianza o la cuestión de confianza no se le había negado, sino que el Congreso había votado primero para elegir a los magistrados del TC, que Vizcarra y el premier se oponían a ello. Pero en el mismo momento que sucedía eso, paralelamente, mientras el Congreso ya había nombrado a los magistrados y votaban para la cuestión de confianza, el presidente Vizcarra disolvía el Congreso porque tomó como negación fáctica lo que pasó con el primer ministro en el Congreso, el negarle la confianza y votar primero para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, es en este momento que el presidente también, en ese mismo momento, disuelve el Congreso Constituyente. Entonces, aquí viene la demanda competencial. Pedro Olaechea, que es el presidente del Congreso, asume y presenta la demanda competencial bajo la idea de que el Ejecutivo está extralimitándose en su poder y ha hecho un mal uso de la cuestión jurídica en el hecho de disolver, ya que en el Congreso se había dado el voto de confianza, pero posterior a la elección de los magistrados. Entonces, la demanda competencial, como hemos mencionado, implica o defiende las competencias y atribuciones de las instituciones autónomas que ven o entienden que el otro poder se extralimita y está pasando los límites del cual tiene, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar acá? La demanda competencial, incluso que posterior a ello, incluso van a buscar vacar al presidente, no van a conseguir tampoco, no van a conseguir los votos, van a suspender temporalmente al presidente, pero todo ello fue presentado como demanda competencial
al Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasó con el TC? El TC vio primero la fotografía de Vizcarra con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas. Entonces acá uno no puede estar ni a favor ni del uno ni del otro. Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional negó la demanda competencial del Congreso. Por lo tanto, lo hecho, hecho está. Y por lo tanto, en el diario El Peruano se imprimió la disolución del Congreso y finalmente, pues, Dajín, ¿no? Entonces, como quien diciendo, punto final, y sencillamente los constitucionalistas o los doctores en derecho, en este caso, tenían pues interpretaciones diferentes, ¿no? Pero finalmente fue disuelto el Congreso. Entonces, ahí hablamos de la famosa demanda competencial. Otro hecho es la acción de cumplimiento, ¿no? Que también es una garantía constitucional. La acción de cumplimiento tampoco defiende los derechos. Es más un mecanismo de renuencia a la autoridad a acatar lo establecido por la ley, ¿no? Para ser más coherentes, ¿qué es la acción de cumplimiento? Cuando la autoridad es renuente a acatar lo establecido por la ley o una cuestión administrativa sobre una persona o sobre varias personas que en cumplimiento de la ley buscan que se haga justicia en su pedido, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que me comprendan. En muchas universidades ha habido profesores acusados de falso terrorismo, ¿no? Entonces acá, muchas veces, cuando ellos han presentado ante un juez las pruebas necesarias para determinar que son inocentes ante tal acusación, entonces, pero si el rector, en este caso, tomando como ejemplo, el rector no le interesa sencillamente, o el grupo que ha salido como terroristas no son parte de su grupo, y al rector le vale, como se dice, que ellos vuelvan a la universidad, es renuente el rector a cumplir su reposición de estos profesores, pese a que el juez los liberó y ordenó su reposición a su cargo, o sea, volverse a ser profesores de la universidad. El rector es renuente al cargo, entonces aquí se presenta la acción de cumplimiento o la garantía constitucional. Y si el rector sigue renuente, esto ya va a un proceso penal, ¿no? Entonces, el rector tendría que pensarlo dos veces para ir en contra de una garantía constitucional llamada la acción de cumplimiento. Entonces, si te das cuenta, la acción de cumplimiento es algo muy fácil para detallar en un examen de admisión, porque dice, ¿no? Cuando la autoridad es renuente a acatar lo establecido por la ley o por cualquier acto administrativo que sujeta a no cumplir lo establecido, entonces se presenta la garantía constitucional de acción de cumplimiento. ¿Para qué? Para que se cumpla lo establecido. Y si el al que se presenta sigue siendo renuente, entonces va pues a esto ya un proceso constitucional penal, ¿no? Bueno, en todo caso, entonces tenemos demanda competencial, tenemos acción de cumplimiento y tenemos ahora acción popular. ¿De qué se trata la acción popular? La acción popular en realidad es muy engorroso, ¿no? Porque es más una cuestión eminentemente jurídica, ¿no? No digamos entendible en una somera
teoría o explicación, pero vamos a ver si lo entiendes. La acción popular no es más que, está obviamente en el artículo 200, en el inciso 5, habla sobre la garantía constitucional de acción popular, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Busca impugnar normas jurídicas, ojo, ojo, de jerarquía inferior a las leyes. Ojo ahí. Dos, es un mecanismo de protección que lo puede presentar cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, obviamente, con el derecho ciudadano, sobre un derecho colectivo denegado a algunos o ilegalmente entre comillas, emitida erróneamente por terceras personas que pertenecen al gobierno como tal. Por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de una cuestión local, de una norma injusta que se ha planteado desde la alcaldía, desde el gobierno regional, entonces se presenta la acción popular. Se tramita ante el Poder Judicial, en este caso, ante el órgano jurisdiccional, la Sala Superior del Distrito Judicial, porque cuando lo que se cuestiona es una norma de carácter local, ¿no? De carácter local, municipio, regional, ¿no? En la cual se han equivocado al plantear una normatividad que vulnera los derechos humanos. Otro caso es cuando es de carácter nacional, ¿no? De carácter nacional. Entonces, la acción popular se va a presentar ante la Corte Superior de Justicia en Lima o en todo caso ante la Corte Suprema. Voy a poner un ejemplo para que entiendas esto. Solo como ejemplo. Vamos a suponer que el presidente de la República ha emitido no una ley, sino una normatividad de jerarquía que no tiene rango de ley, sino una normatividad o una declaración en la cual pide que todos los de provincias o todos los de departamentos que van a viajar hacia otros lugares tengan que tener una visa como tal. Entonces, si tú te estás dando cuenta acá, se está vulnerando la libertad de circulación de la persona para emitir un impuesto basado en una visa. Entonces, ello implica presentar una acción popular de carácter nacional. ¿Por qué? Porque el presidente debería estar loco para emitir una normatividad de categoría, ¿no? En este caso, de declaración bajo una cuestión que no tiene rango de ley, pero que tiene una jerarquía para cumplirla. Entonces, ahí se presenta la acción popular. Entonces, si te das cuenta, la acción popular se presenta, pero se presenta no para uno, sino para todo un ente colectivo, ¿no? Entonces, esa es la acción popular. Recuerda, ¿qué busca la acción popular? Impugnar normas jurídicas de jerarquía inferior a una ley. Y también tenemos pues la acción de inconstitucionalidad, que todos sabemos que lo resuelve el Tribunal Constitucional. Miren, hay un claro ejemplo para la acción de inconstitucionalidad. Cuando procede o cuando una ley creada contradice a la constitución política, o sea, no es compatible, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la ley Pulpín, ¿no?
esta ley creada en el gobierno de Ollanta Humala como régimen de ley laboral juvenil, ley 30284, ¿no? La ley Pulpín lo llamaron, ¿no? La política del cholo barato, ¿no? De agarrarte de tonto, el 16 de diciembre del 2014 se presentó y que aducía que los jóvenes que salen de las universidades, o en general, cualquier joven de 18 a 24 años, tenía que pagar el derecho de piso para tener todos los derechos laborales completos. ¿Qué quiere decir? Que si tú trabajabas de 18 a 24 años en contrato a planilla, no te pagaban CTS ni vacaciones completas, solamente 15 días. Perdías la escolaridad. Aparte de esto, no había una asignación familiar, no había utilidades. Entonces, ello fue un acto pues tendencioso, ¿no? Porque se supone que el presidente, o en todo caso los congresistas, entran para crear leyes, si bien es cierto, a favor del pueblo, pero no dinamitarlas, pues, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, pues, Ollanta Humala, el que ofreció bajar el gas, lo que hizo fue, pues, hacer que vulneren el derecho de los jóvenes. Y los jóvenes, pues, son ciudadanos, ¿no? A partir de los 18 años. Y tienen los mismos derechos que un adulto. Obviamente que eso ya va a depender de la empresa, ¿no? Del contrato de las empresas, pero no se puede vulnerar sus derechos. A eso llamamos la ley Pulpín, ¿no? Que gracias a Dios, que como la Constitución estipula que los derechos laborales son para todos iguales, sin discriminación, entonces aquí se presentó una acción de inconstitucionalidad, ya que la ley creada en el gobierno de Ollanta sencillamente violaba a la propia Constitución, a su propia régimen de leyes. Ahora, otro ejemplo claro es cuando Fujimori da un autogolpe al Parlamento bicameral el 5 de abril de 1992. Tú puedes tener odio, tú puedes tener cólera, puedes incluso tener la idea de hasta tu insano juicio de matar a un congresista, ¿no? Pero no puedes hacer eso, pues, ¿no? Entonces, no dice que porque el congresista, o en todo caso cualquier autoridad, gobierne mal, tú vas a hacer pues un golpe de Estado y vas a convertir a un gobierno democrático a un gobierno de facto. Entonces, la constitución política del Perú es clara. Estamos en un estado de derecho y lo que hizo Fujimori fue convertir a un estado de derecho a un estado de hecho, de facto, porque utilizó las Fuerzas Armadas para sacar al Parlamento de senadores y diputados, incluso a las patadas, ¿no? Y a la fuerza. Por lo tanto, esto es un acto inconstitucional. Entonces, se presentó la acción de inconstitucionalidad, o en todo caso, lo que Fujimori hacía era inconstitucional. Y la garantía constitucional a presentar tendría que ser la acción de inconstitucionalidad. Porque recuerda, la acción de inconstitucional lo resuelve solo el Tribunal Constitucional. Y el TC no espera todavía que el Congreso o alguien lo llame o solicite que vean el caso. El TC también tiene la autonomía de observar la ley y de negarla. Entonces, hemos entrado a tallar algunas garantías constitucionales como la demanda competencial, que le habíamos mencionado hace un momento, que es un proceso contencioso que defiende las competencias y atribuciones de las instituciones,
pero no defiende los derechos humanos, ¿no? No protege los derechos humanos, sino la autonomía y las limitaciones de las instituciones que tienen, ¿no? En este caso, se presenta, si alguien está vulnerando ese derecho de autonomía o está sobrelimitándose, se presenta una demanda competencial. En el caso de la acción popular, recuerda, su finalidad es impugnar normas jurídicas de jerarquía inferior a las leyes, que se pueden presentar de manera local o de manera nacional, pero erróneamente. 3. La acción de cumplimiento. Fácil, ¿no? Cuando la autoridad es renuente a acatar lo establecido por la ley o acto administrativo, ¿no? O burocracia administrativa. Entonces, tenemos ahí, entonces nos faltaría aquí la acción de inconstitucionalidad. Recuerden, lo que hizo Fujimori en el autogolpe fue inconstitucional. No dice en la Constitución Política del Perú dar autogolpes cuando no tienes mayoría en el Parlamento. Sencillamente así funcionan las cosas de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, ya que estamos en un estado de derecho. Y cuando hablamos de habeas corpus, habeas data y acción de amparo, hablamos de aquellas garantías constitucionales que defienden sí los derechos constitucionales de las personas. Y es por ello que el habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo son un clásico del examen de admisión que lo vamos a detallar en este momento.